sacerdote es ese embajador de Cristo. Vamos a verlo en el Antiguo Testamento. ¿Cuál era la función del sacerdote como embajador, como representante de Dios? Yo quiero que ustedes vean en el Antiguo y después en el Nuevo Testamento la figura del sacerdote como aquel enviado de Dios, como aquel representante de Dios. Miremoslo primero en el Antiguo Testamento, Levítico capítulo 5, versículo 5. Ustedes van a ver al sacerdote ejercitando su ministerio. ¿Cuál es la función del sacerdote? Representar a Dios en la tierra. Y segundo, ofrecer sacrificios por el pecado. Ustedes lo van a ver. Escuchemos, Levítico 5, 5. En todos estos casos, el que cometió el delito. Observe, estamos hablando de delito, de pecado. El que cometió el delito, el que cometió el pecado, ¿vale? Confesará primero su pecado. Debe confesar su pecado. Y ustedes verán quién es el embajador, quién es el representante, quién es el ministro de Dios ante el cual el pueblo debe confesar su pecado cuando ha cometido un delito. Pongan la lupa, presten atención y verán que es el sacerdote. Dale. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé. Ahí. ¿Llevará a quién? A Yahvé. A Yahvé. Observen que el sacerdote está representando a Yahvé. Yahvé no se ve. Yahvé es invisible. ¿Cómo hace una persona para llevar una ofrenda, un sacrificio a Yahvé si no lo vemos? Pero debe haber un embajador, debe haber un representante que de parte de Yahvé reciba la ofrenda y que de parte de Yahvé dé el perdón de los pecados a esa persona que se ha confesado. Repítalo de nuevo, presten atención, repítalo de nuevo. Luego, como sacrificio de reparación por el pecado cometido, llevará a Yahvé una hembra, oveja o cabra. Listo con la cámara para que tomen la foto. ¿Quién es el embajador de Dios que va a recibir la ofrenda por el pecado y va a hacer la expiación por el pecado? Listo. Y el sacerdote. Tomen la foto. Ahí está el embajador de Dios. Ahí está el representante de Dios. El sacerdote. Ese es el que representa a Yahvé. Yahvé es invisible. Usted nunca lo va a ver. El pueblo de Israel iba a confesar los pecados ante Yahvé. ¿Quién era el representante de Yahvé que escuchaba los pecados del pueblo? El sacerdote. ¿Quién iba a recibir la ofrenda de parte de Yahvé? El sacerdote. ¿Quién iba a hacer la expiación de los pecados? El sacerdote. El sacerdote entonces es el ministro, el embajador, el representante de Dios en el pueblo. Lo último que leyó. Y el sacerdote. Y el sacerdote, el embajador, el representante de Yahvé, hará la expiación por dicho pecado y persona. Es el que tiene la autoridad, el poder de Dios de hacer la expiación por sus pecados. Entonces ustedes observan que en las Sagradas Escrituras ya no viene a decir cuál es la función del sacerdote: ser representante, ser embajador de Dios ante los hombres, con una misión especial: representar a Yahvé y liberar al pueblo de sus pecados. Ahora bien, eso no lo puede hacer cualquier persona. No es que usted agarró y dice: yo soy sacerdote del Dios Altísimo, así por así. No. Según Levítico capítulo 16, versículo 32, ¿cómo es que se llega a ser sacerdote, embajador, representante de Dios para ofrecer dones y sacrificios por los pecados, para cooperar con Dios
en la limpieza del alma de las personas, o para destruir al demonio, para acabar con el demonio, para expulsar el demonio a través de la expulsión del pecado, la liberación del pecado? Escúchenlo. ¿Cómo se nombra un sacerdote, un embajador, un representante de Dios en medio del pueblo? ¿Cómo dice la Escritura? El sacerdote. El sacerdote, aquí lo tienen, no necesitan de lente, lo están viendo. El sacerdote, ahora pongan la lupa. ¿Cuándo, cómo se constituye sacerdote? Al que hayan ungido. Primero, para ser sacerdote tiene que haber sido ungido. Segundo, y consagrado. Y consagrado. Entonces, observen ustedes que no cualquier persona puede llegar a ser embajador de Dios, representante de Dios, sacerdote de Dios, así por así. No. El sacerdote que haya sido, ¿cómo es? Ungido. Ungido y haya sido consagrado. ¿Alguna vez ustedes han ido a una ordenación sacerdotal? ¿Han visto cómo se ordena un sacerdote? Se unge, se consagra para que pueda ejercer su ministerio como sacerdote. Porque está escrito, repítalo de nuevo. El sacerdote, al que hayan ungido y consagrado para ser sacerdote en lugar de su padre, hará la expiación. Hará la expiación. ¿Y qué significa hará la expiación? Expulsará a los demonios a través del perdón de los pecados. Hará la expiación de parte de Yahvé. Va a purificar al pueblo de todos sus pecados. Lo va a limpiar, lo va a liberar. Hará la expiación. Entonces, según la Biblia, Dios tiene ministros, embajadores, representantes, sacerdotes, que de parte suya, después de haber sido ungidos y consagrados, tienen la autoridad, tienen la potestad de parte de Dios. ¿Para qué? Para liberar al pueblo de sus pecados. Ahora bien, si eso lo creemos, entonces usted y yo vamos a comenzar a valorar, amar y a respetar al sacerdote. ¿Por qué? Porque es el que representa a Dios. Porque es el embajador de Dios. Porque Dios lo ha enviado. Y además, porque viene a hacerme un bien. Es ante quien yo me puedo confesar. Es ante el cual yo puedo presentar la ofrenda a Yahvé. Es aquel ungido y consagrado que puede hacer la expiación por mis pecados, limpiarme y purificarme. Y yo debo entonces valorar a ese ministro de Dios en la tierra. Ahora, ustedes van a ver la razón teológica o la explicación, el ejemplo o no sé qué, póngale la parábola, no sé, póngale la palabra que ustedes quieren que no me llegue ahorita, pero es la comparación que la Biblia presenta de la función del sacerdote teológicamente en medio del pueblo de Dios. Josué, capítulo 3, versículo 14 en adelante. Aquí está la razón del ser del sacerdote. Según la Biblia, aquí está la explicación que da Dios por qué el pueblo necesita sacerdotes. Aquí está lo que dice Dios: el sacerdote es esto y sirve para esto, y Dios respalda al sacerdote, apoya al sacerdote, está con el sacerdote, su ungido, su consagrado. Van a observar lo que la Biblia dice, la importancia del sacerdote en medio del pueblo. Cuando el pueblo levantó sus tiendas para atravesar el Jordán, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza. Aquí está, los representantes de Dios, los ungidos, los consagrados, los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza, se pusieron a la cabeza del pueblo. Aquí, primera enseñanza que da Josué. El sacerdote Dios lo ha colocado
a la cabeza del pueblo. Y si Dios lo ha colocado a la cabeza del pueblo, el pueblo debe respetarlo. El pueblo debe amarlo. El pueblo debe corresponder al sacerdote. Yo, por mi parte, debo felicitarle. Estos días que he estado compartiendo con ustedes, he visto ese amor hacia el sacerdote, ese respeto hacia el sacerdote. Y he visto cómo ustedes aquí en Sucúa al sacerdote lo tienen así, como dice, como la cabeza en el pueblo. Repítalo. Los sacerdotes que llevaban el arca de la alianza se pusieron a la cabeza del pueblo. Mire el retrato hablado que da Dios del sacerdote. El sacerdote está como cabeza del pueblo. Como cabeza del pueblo es el primero que debe caminar hacia Dios. Como cabeza del pueblo, el que debe guiar, orientar al pueblo. Como cabeza del pueblo significa aquel que Dios ha dejado para que guíe a su pueblo. Y si Dios lo ha dejado como cabeza del pueblo para que lo guíe y lo oriente, ustedes como creyentes deben dejarse guiar y orientar por esa cabeza del pueblo, que según la Biblia es el sacerdote, el ministro, el embajador de Dios. Pero ojo, ¿qué pasa cuando el pueblo valora al sacerdote, lo respeta y lo tiene como al frente, como a la cabeza del pueblo, lo escucha y lo sigue? Paren la oreja, por favor. Aquí viene. Era el tiempo de la cosecha, y el Jordán desbordaba por todas sus orillas. Pues bien, apenas llegaron al Jordán los que llevaban el arca, y apenas tocaron el agua a los pies de los sacerdotes que... Observen, apenas tocaron el agua los pies de los embajadores de Dios, de los ungidos del Señor, de los consagrados al Señor. Al tocar el agua, ¿qué pasó? El caudal que bajaba de arriba se detuvo. Se detuvo el agua, dale. Y se amontonó a una gran distancia, a la altura de Adán, el pueblo vecino de Sartán. Durante ese tiempo, las aguas que bajaban al mar del Arabá, el mar salado, se derramaron porque habían sido cortadas de tal manera que el pueblo atravesó frente a Jericó. Observen cómo hay una figura de la importancia del sacerdote en medio del pueblo. Observen cómo Dios respalda al sacerdote, cómo Dios ha ungido, lo acompaña, lo ayuda para salvar al pueblo, cómo lo usa para salvar al pueblo. Dice las Sagradas Escrituras que los pies del sacerdote tocaron el agua y las aguas se detuvieron y el mar quedó seco. Porque el agua estaba detenida, porque los pies del sacerdote habían tocado el agua. ¿Qué significa teológicamente esta enseñanza bíblica? Que el sacerdote es efectivamente el ungido, el consagrado de Yahvé. Que el sacerdote, Dios lo protege, Dios lo respalda, Dios lo acompaña. Que los pies del sacerdote son sagrados, tan sagrados que al tocar el agua, el mar se detuvo. Que alguien me diga que no es importante el sacerdote en medio del pueblo y que Dios no lo ha elegido y no lo ha consagrado, para la muestra un botón. Y ojo, cuando el sacerdote, el consagrado, el ungido del Señor, que va al frente del pueblo, pisa el agua se detuvo y ojo, el pueblo pasó por el mar como si fuera por tierra firme y el mar no los pudo destruir, no los pudo acabar. Y pudieron pasar el mar y se salvaron de los enemigos. Escuche. Los sacerdotes que transportaban el arca de la alianza de Yahvé se mantuvieron inmóviles en seco, en medio del Jordán, hasta que la nación terminó de atravesarlo.
Israel pasó por un camino seco. Israel pasó por un camino seco. ¿Quién lo ayudó a pasar por el camino seco? El sacerdote. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que sin el sacerdote el pueblo no puede ver los milagros de Dios, no puede alcanzar la salvación de Dios, porque al pasar por lo seco alcanzaron la libertad, alcanzaron la salvación. Es el sacerdote quien le regala al pueblo de parte de Dios la oportunidad de alcanzar la salvación. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que el pueblo necesita del sacerdote para pasar en medio de las tormentas, en medio de las dificultades. Cuando el mar es fuerte y está bastante ahondado, necesita el sacerdote para que le tienda la mano, para que Dios tenga compasión del pueblo. Repita lo último. Israel pasó por un camino seco. Israel pasó por un camino seco. Todo aquel que quiera ver la importancia del sacerdote en las Sagradas Escrituras, allí lo puede encontrar. Solo un ciego, o solamente un ateo, o solo alguien que se resista a creer en la palabra de Dios, dirá: no, el sacerdote no es importante en el pueblo. No sirve para nada el sacerdote. A ver, voy a tratar de mostrarles ahora ¿cuál es la función del sacerdote en el Nuevo Testamento? ¿Qué dice el Nuevo Testamento del sacerdote? ¿Qué importancia, si tiene o no tiene importancia el sacerdocio en el Nuevo Testamento? Y le voy a mostrar si el sacerdocio solamente entonces existía en el Antiguo Testamento o hay también en el Nuevo Testamento. Vamos a ver primero en Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Hebreos capítulo 5, versículo 1 en adelante. Según la Biblia, ¿qué es el sacerdote? ¿Qué función cumple en medio del pueblo como cabeza del pueblo? ¿Cuál es la tarea que Dios le ha dejado? Y ustedes van a ver que sigue existiendo dentro de la iglesia en el Nuevo Testamento esos sacerdotes que Dios ha querido dejar como cabeza del pueblo. Óigalo. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Ahí, repítalo. Y los representa en las cosas de Dios. Por tercera vez. Y los representa en las cosas de Dios. A ver, el sacerdote representa al pueblo en las cosas de Dios. Va al frente, a la cabeza del pueblo. Representa al pueblo delante de Dios. Pero no solo eso. Escuchen lo que viene, dale. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Aquí, respire profundo. Vamos a comernos este caramelo. Relájate. Repítalo de nuevo. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Aquí está la tarea del sacerdote en medio del pueblo. Ofrecer dones y sacrificios por el pecado. En castellano, Dios ha dejado al sacerdote con la misión de administrar la misericordia de Dios, ofreciendo dones y sacrificios por los pecados del pueblo. Es el ministro de la misericordia de Dios, que como lo mirábamos en el Antiguo Testamento, era el representante de Yahvé ante el cual la gente iba a confesarse, y aquel que administraba el perdón, la reconciliación, la expiación de los pecados. Aquí dice la Biblia, el sacerdote es el que ofrece dones, ojo, y me detengo en la segunda parte, dones y sacrificios por el pecado. Ahora pregunto, ¿ustedes creen que en el Nuevo Testamento hay algún sacrificio por el pecado? ¿O no hay ningún sacrificio por el pecado? En el Antiguo Testamento existía. ¿En el Nuevo Testamento hay algún sacrificio por el pecado? Sí. Uno. ¿Cuál? El de Jesucristo.
el de Jesucristo. Los sacerdotes, ¿quiénes son? Los que ofrecen dones y sacrificios por los pecados del pueblo. En el Nuevo Testamento, ¿habrá algún sacrificio para el perdón de los pecados por el pueblo? Sí existe. No me pierdas esa cita. Y van ustedes a buscar Hebreos capítulo 9, versículo 15. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Verá que en el Nuevo Testamento hay un sacrificio para el perdón de los pecados. Hay una nueva alianza con un nuevo sacrificio. Vamos a escuchar 9:15 de Hebreos. Por eso, Cristo es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Es el mediador de un nuevo testamento o alianza. Siga. Por su muerte. Ahí está el sacrificio. Repítalo. Por su muerte. Por su muerte. Él es el mediador de una nueva alianza. Por su muerte. ¿Qué es el sacerdote? El sacerdote es el que ofrece dones y sacrificios por el pecado. Jesucristo ofreció su sacrificio, su vida, como expiación, como perdón, para el perdón de los pecados. Ahora bien, ¿y cómo sabemos entonces que en el Nuevo Testamento hay sacerdotes que ofrecen sacrificio? Y ese sacrificio es el de Cristo. ¿Cómo continúa ahí? Por su muerte fueron redimidas las faltas cometidas bajo el régimen de la primera alianza. Entonces, por su muerte fuimos perdonados. Es el sacrificio para el perdón de los pecados. ¿Y qué es el sacerdote? El que ofrece sacrificio para el perdón de los pecados. Y ahora queda la pregunta, cosa que los hermanos separados no saben, y dicen: ¿por qué en el Nuevo Testamento hay sacerdotes? ¿Por qué en la Iglesia Católica hay sacerdotes? Porque el sacerdote es el que ofrece dones y sacrificios por los pecados. Y Jesucristo ofreció su vida en la nueva alianza, en el Nuevo Testamento, como sacrificio para el perdón de los pecados. Sí, pero ahí no está el sacerdote, solamente Jesucristo que se ofrece. Ahora van a ver por qué existen los sacerdotes, los embajadores de Dios que siguen ofreciendo, ya no como en el Antiguo Testamento, sacrificio de animales, sino el sacrificio de Cristo en la cruz. Obsérvenlo. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 23. Pablo viene a decirle a los corintios que el sacrificio para el perdón de los pecados es el de Cristo en la cruz. Pero Pablo viene a decir que hay hombres que ofrecen ese sacrificio para el perdón de los pecados. Y verán entonces, a eso es lo que nosotros llamamos sacerdote, a aquel que ofrece dones y sacrificio por el pecado. Y si Pablo dice que hay hombres que ofrecen ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz, el sacrificio de la muerte de Cristo, si hay quien lo ofrezca, entonces ese que lo ofrece es sacerdote, porque está ofreciendo sacrificio por el pecado. Y eso lo hace el sacerdote de manos consagradas, ungido. Escúchelo. Yo he recibido del Señor. A ver, otra vez. Yo he recibido del Señor. Por tercera vez. Yo he recibido del Señor. Observe que Pablo dice que es el Señor quien lo ha querido así, lo ha dejado así, y él lo ha recibido de Dios, del Señor. Yo lo recibí del Señor. No es un invento del Papa, no es un invento de los curas, no es un invento del obispo, es un invento del Señor. Otra vez. Yo he recibido del Señor. ¿Qué es lo que Pablo ha recibido del Señor? Paren la oreja. Lo que a mi vez les he transmitido. Lo que a mi vez les he transmitido. Siga. El Señor Jesús. El Señor Jesús. La noche en que fue entregado. La noche en que fue entregado. Tomó pan. Tomó pan. Y después de dar gracias, lo partió diciendo. Lo partió diciendo. Esto es mi cuerpo. Miren el sacrificio. Miren el sacrificio.
Pablo está narrando, yo lo recibí del Señor y yo se los he transmitido a ustedes. Eso significa que nosotros también debemos saberlo. Que la noche en que Jesús iba a ser entregado, tomó pan, lo partió y lo entregó diciendo: esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo. Observen el sacrificio. Vean que es un sacrificio, dale. Que es entregado por ustedes. Ahí está el sacrificio. ¿Qué es el sacerdote? El que ofrece dones y sacrificios. Sí, señor cura, me puede decir un hermano separado. Pero ahí está diciendo Jesús, esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Pero ahí no está diciendo que está dejando sacerdotes. Ahí viene cuando dejan los sacerdotes. El eje del sacrificio. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Esto significa, yo soy el sacrificio. Ahora ponga cuidado cuando deja en el Nuevo Testamento los sacerdotes. ¿Qué es el sacerdote? El que ofrece sacrificio por los pecados. Ponga cuidado. Otra vez, esto es mi cuerpo. Esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes. Pongan la lupa. Hagan esto. Otra vez. Hagan esto. Otra vez. Hagan esto. Háganlo. ¿Qué es el sacerdote? El que ofrece sacrificio por los pecados. ¿Cuál es en el Nuevo Testamento el único, definitivo, auténtico, verdadero y pleno sacrificio para el perdón de los pecados? El del cuerpo, de la sangre de Cristo. ¿Y qué le dijo Cristo a los apóstoles? Háganlo. ¿Y qué está haciendo cuando le dice háganlo? Que son sacerdotes que van a ofrecer ese sacrificio para el perdón de los pecados. Porque ¿qué es el sacerdote? El que ofrece sacrificio por el perdón de los pecados. Entonces Jesucristo está nombrando sacerdotes. Sí, ¿cómo sabemos? Por la orden que da. Hagan esto. El mismo sacrificio. Por eso el sacerdote en el Nuevo Testamento no ofrece otro sacrificio. Los hermanos separados, como no lo saben, dicen, ¿para qué ir a misa si el cura siempre lo mismo, lo mismo, lo mismo? Claro, Jesús le dijo, esto, lo mismo que yo hice, lo van a hacer ustedes. No se puede cambiar. Ustedes van a 1000 misas y siempre será lo mismo. Porque Jesús dijo, agarró pan, lo partió y se lo dio diciendo, esto es mi cuerpo que es entregado por ustedes, el sacrificio para el perdón de los pecados. Y dijo, hagan esto. No dijo, cámbienlo, háganlo de otra manera, inventen. No, esto háganlo. En memoria mía. En memoria mía tiene dos significados. Uno, el que le dan los protestantes, y otro, el que le dan los católicos. El que le da a los protestantes es como un mero recuerdo. El que le da a los católicos es, hagan esto en memoria mía, significa, háganlo y recuerde que fui yo quien le di la orden. Háganlo, no porque le guste ni porque le nazca, porque yo lo mandé, recuerde que yo lo mandé. Por eso Pablo en el 23 comienza diciendo, yo recibí del Señor lo que a mi vez les he transmitido. ¿Qué está diciendo? Que lo está haciendo como memoria del Señor, porque Él lo mandó. Yo recibí del Señor. Eso significa en memoria mía. Que lo hagamos porque Él lo mandó y punto. Recuerde que fue Él que lo mandó. Y sigue. De igual manera, tomando la copa, después de haber cenado, dijo, esta copa... Paren la oreja, vamos despacio, respiren profundo, pongan la lupa, observen, esta copa... Es la nueva alianza. Es la nueva alianza... En mi sangre. En mi sangre. Hay una nueva alianza con la sangre, con el sacrificio de Cristo. Siga. Todas las veces que la beba... Hay que hacerlo. ¿Cómo sabemos que hay que hacerlo? De nuevo, porque dice, todas las veces que la beban, todas las veces que la beba significa que hay que hacerlo, como dice Pablo, yo recibí del Señor lo que me veis, lo he transmitido. Él dijo, hagan esto, y si le dice, hagan esto, todas las veces que lo hagan, háganlo, porque yo lo mandé. Todas las veces que lo hagan,
Háganlo en memoria mía. Háganlo porque yo lo mandé, porque yo los ordené. Entonces ahí es donde viene la palabra ordenación sacerdotal, que yo cuando estaba pequeño y hablaban de la ordenación, yo pensaba que los seminaristas estaban desordenados, y cuando el obispo los ordenaba, agarraban el orden que necesitaban, dejaban de ser desordenados. Después me di cuenta que esa ordenación no es lo contrario a desorden, es una orden. Es como cuando usted le dice al hijo, hágame esto y punto, he dicho, ya, hágalo. Es una orden. Y cuando Jesús dice, hagan esto, no dice si les gusta, si están de acuerdo, si les parece. No, háganlo, hay que cumplirlo y punto. Los católicos lo cumplimos y punto. Los hermanos separados no lo cumplen, es un problema de ellos. Desobedecen la orden. Hagan esto cada vez. ¿Otra vez cada qué? Cada vez. Todas las veces que la beban, háganlo en memoria mía. Y entonces observe que Jesucristo dejó a los sacerdotes. ¿Cómo sabemos? Porque se puede hacer muchas veces, se puede hacer. La misa se puede celebrar muchas veces. ¿Quién lo va a hacer? Los sacerdotes. ¿Cuáles? Aquellos que Jesús dijo, háganlo. Los que tienen la autoridad, los que han sido ungidos, los que han sido consagrados para ofrecer sacrificios por el pecado. Y en este caso, el de la nueva alianza, que es el de Cristo. Siga. Fíjense bien. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan. Escuchen, hermanos. Fíjense bien. Cada vez que coman de este pan, no sé si ustedes observan que sí se puede realizar a lo largo de la historia. Repítalo. Fíjense bien. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan. Fíjense bien, se puede hacer muchas veces. Por eso en la Iglesia Católica se hace muchas veces. Fíjense bien significa presten atención, paren la oreja, pongan la lupa. Eso significa fíjense bien. Fíjense bien, cada vez, otra vez. Fíjense bien, cada vez que comen de este pan. Cada vez que coman de este pan. Y beben de esta copa. Y beben de esta copa, paren la oreja. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Se está ofreciendo el único sacrificio de la muerte del Señor hasta que Él venga. Y diría Cantinflas, he dicho, caso cerrado. Entonces, ¿cómo se va a ofrecer ese mismo sacrificio hasta que Él venga si no existen los sacerdotes? ¿Y cómo lo pueden ofrecer los evangélicos, si ellos no tienen sacerdote? Si Jesús dijo, cada vez que lo hagan, háganlo en memoria mía. Y lo último, ¿cómo es? La última frase se me fue. Yeah. Están proclamando más atrasito. Yeah. Fíjense bien. Fíjense bien, desde ahí. Otra vez. Fíjense bien. Fíjense bien. ¿Ven que no está inventando la iglesia nada? Es que Jesús lo dejó. Fíjense bien. Cada vez que comen de este pan. Cada vez que ustedes van a la misa. Y beben de esta copa. A comer del pan y beber de la copa. Están proclamando la muerte del Señor hasta que venga. Se está ofreciendo el sacrificio de Cristo hasta que Él venga. ¿Quién lo tiene que hacer? Aquel que recibió la orden. Háganlo. Los sacerdotes, que son los que ofrecen dones y sacrificios por el pecado. Y por eso en la Iglesia Católica hay sacerdotes, porque Jesús dijo que ese mismo sacrificio tenía que ofrecerse hasta que Él venga. Y ya lleva 2000 años la Eucaristía celebrándose hasta que Él venga. ¿Quién lo hace? Los sacerdotes. ¿Y por qué los protestantes no tienen sacerdotes? Porque no creen en el sacrificio de Cristo, que es hasta que Él venga. Porque no creen que Dios tiene embajadores en la tierra para limpiar y purificar al pueblo del pecado, y en el Nuevo Testamento con el único sacrificio que es el de Cristo. Ya sé que algún hermano separado que me está escuchando podrá decir, es que en el Antiguo Testamento sí había sacerdote y en el Nuevo Testamento Cristo eliminó el sacerdocio. Eso no está escrito.
Eso es cuando ustedes escuchen que diga que Cristo eliminó el sacerdocio, que ya no hay sacerdocio, diga palabra de Satanás, porque eso no está en la Biblia. ¿Saben qué es lo que está en la Biblia? Que Cristo no eliminó el sacerdocio y lo acabó, sino que lo cambió. Y si algún hermano separado busca la verdad, vamos, Hebreos capítulo 7, versículo 11 en adelante. Dios no elimina el sacerdocio, Dios cambia el sacerdocio. En el Antiguo Testamento era uno, el de Aarón, y en el Nuevo Testamento es otro, el de Melquisedec. No lo elimina, lo cambia. Yo le voy a mostrar con la Biblia donde dice que Dios cambia el sacerdocio. Que un hermano separado me busque donde diga que Dios eliminó para siempre el sacerdocio. Eso no existe. Eso es palabra de Satanás. Y si algún hermano cree que es mentira, búsqueme la cita, lo reto. Búsqueme la cita donde diga que el sacerdocio con Cristo fue eliminado totalmente. Y yo le busco donde dice que no fue eliminado, que fue cambiado el sacerdocio. Póngale cuidado. Así pues, el sacerdocio de los levitas, el del Antiguo Testamento, el de la tribu de Leví, el de Aarón, que es el fundamento de la legislación de Israel, de la antigua alianza, no es capaz de llevar al pueblo a la religión perfecta. No llevaba a la religión perfecta, no llevaba a la perfección. Siga. De lo contrario, vamos despacio. ¿Qué necesidad habría? ¿Qué necesidad habría De otro sacerdocio. de otro sacerdocio? Paren la oreja. No a semejanza de Aarón, Otro, no dice que se eliminó. Otro sacerdocio, no a semejanza de Aarón. sino a semejanza de Melquisedec. Y hermanos separados que me sigue, si busca la verdad, apele por la Biblia suya de usted. No escuche lo que está leyendo esta hermana, porque usted puede decir que esa Biblia está adulterada. Busque en la Biblia suya de usted y verá que el sacerdocio no se eliminó, se cambió. Paren la oreja, pongan la lupa, presten atención para que nunca le crean a los protestantes. Dale. Y si hay un cambio, Otra vez. y si hay un cambio, Otra vez. y si hay un cambio, Cambio, no eliminado. Cambio, otra vez. y si hay un cambio en el sacerdocio, Ahí, cómase ese caramelo de chocolate de fresa y no se deje engañar de los pastores mentirosos y falsos. Hay un cambio en el sacerdocio. No dice se destruyó, se acabó el sacerdocio. Cristo no eliminó el sacerdocio. Cristo cambió el sacerdocio. Que era el sacerdote del Antiguo Testamento a la manera de Aarón, ofrecía sacrificios de animales. Que el sacerdocio del Nuevo Testamento, el del cuerpo y la sangre de Cristo. No lo eliminó porque dijo: hagan esto en memoria mía. Y cada vez que lo hagan, están proclamando la muerte del Señor hasta que vuelva, dice Pablo. Entonces, sí hay sacerdotes que sigan ofreciendo ese sacrificio. Y ojo, hermanos, los hermanos separados no lo saben. ¿Y por qué no lo saben? Porque no ha existido un católico que se lo enseñe. Ese es el problema. ¿Y por qué los católicos no se lo hemos enseñado? Por aquí entre nos. Porque no tenemos tiempo para leer la Biblia. Estamos muy ocupados. Así es. Pero la Biblia dice que el Señor no ha cambiado, no ha eliminado, ha cambiado el sacerdocio. Y ahora, cuando los hermanos separados dicen que no, que el sacerdote es el diablo con sotana, que el sacerdote no sé qué, que el sacerdote no sé qué más. Mire lo que dice la Biblia, lo que es el sacerdote, y entonces verán por qué los hermanos separados le tienen rabia a los sacerdotes. ¿Y por qué ellos se sienten bravos cuando ven a un sacerdote y maldicen al sacerdote? Escuche, porque el sacerdote, vuelva a Hebreos capítulo 5, del versículo 1 en adelante, cuando va hablando de lo que es el sacerdote, y ustedes verán entonces por qué los hermanos separados no quieren al sacerdote.
Y ojo, y si el sacerdote es el enviado del Señor, el embajador del Señor, el que ofrece dones y sacrificios, y la tarea es limpiar y purificar al pueblo de sus pecados, pregunto, ¿al diablo le conviene que hayan sacerdotes? No, porque el diablo no quiere que el pueblo sea limpiado, purificado de sus pecados, no quiere. Y por eso el blanco número 1 de Satanás es el sacerdote. Por eso siempre Satanás va a atacar al sacerdote, porque es el embajador, es el representante de Dios, y el diablo está en contra de Dios. Va a tratar de eliminar, de atacar, de acabar con los sacerdotes. Dale. Todo sumo sacerdote es tomado de entre los hombres y los representa en las cosas de Dios. Siga. Por eso ofrece dones y sacrificios por el pecado. Ofrece dones y sacrificios por los pecados. Pase al versículo 4, escuche. Nadie se apropia esta dignidad. Otra vez. Nadie se apropia esta dignidad. Otra vez. Nadie se apropia esta dignidad. ¿Qué dice la Biblia? ¿Cómo llama la Biblia el ser sacerdote? ¿Una desgracia? ¿Un pecado? No, ¿cómo lo llama otra vez? Nadie se apropia esta dignidad. Ser sacerdote, óiganlo bien, ser sacerdote es una dignidad. Es un caché, es ser representante, embajador, es ser ministro de Dios en la tierra. Eso es un caché. Es una dignidad, y por eso el diablo se pone bravo con los sacerdotes. Y por eso el diablo manda a sus trabajadores a ofender, a insultar a los sacerdotes. Y por eso el diablo quiere que usted le agarre odio a los sacerdotes. Y por eso los hermanos separados envidian a los sacerdotes, porque ellos no pueden tener esa dignidad. Piensen ustedes quiénes eran los sacerdotes en el Antiguo Testamento. ¿Quiénes eran? Eran y tenían que ser de una tribu y de una familia, de la tribu de Leví y de la familia de Aarón. No había ninguna otra persona que se atreviera a inmiscuirse en el sacerdocio. Eran designados por Dios. Tenían los sacerdotes en el Antiguo Testamento privilegios que otros no disfrutaban. Estaban investidos de una autoridad que nadie más tenía. Pero en la cruz del Calvario hubo un cambio radical. Ahí, en la cruz del Calvario, acababa el antiguo orden levítico, ya no se volverían a repetir los sacrificios, ya no necesitaba Dios un grupo especial o una casta especial de hombres llamados sacerdotes. En la cruz del Calvario el cambio comienza a marcar la diferencia, y comienza de la cruz a nuestros días un nuevo orden sacerdotal. En la cruz del Calvario se acaba el judaísmo, escúchelo, y se introduce el cristianismo. En la cruz del Calvario se acaba todo aquello que era ceremonial, litúrgico y de carácter religioso. Y en la cruz del Calvario se comienza a manifestar el nuevo orden, la nueva creación, y ahora todas aquellas personas que creen en la cruz del Calvario y en el sacrificio en nuestro lugar son hechos todos sacerdotes. Esto es importantísimo porque lo vamos a ver a continuación, porque hay religiones que siguen atribuyéndole a un grupo de personas privilegios de sacerdotes nada más. Vean dos actos simbólicos en el Nuevo Testamento, Mateo 26, 65, dos actos simbólicos que nos describen este cambio radical que tuvo lugar en la cruz del Calvario. Y todas estas cosas nos están preparando para entender más y más. Yo tengo que mezclarles a ustedes todo el nuevo con el antiguo, para no nada más Éxodo, para que ustedes vayan entendiendo introduciéndose en las vestiduras y todo lo que significa, para que entiendan cuál es el propósito de por qué se describe, y que tenía que ser de lino, y que el efod, y que las piedras, y que el lugar santísimo, y así vamos combinando el antiguo con el nuevo, y van ustedes recibiendo la luz del Espíritu Santo, la comprensión y la exposición de la palabra alumbra los ojos.
Dice Mateo 26, versículo 65, entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras, o sea, a Cristo, diciendo, ha blasfemado, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. Vean ustedes esta acción. El sumo sacerdote le rasga las vestiduras a Jesucristo, lo cual estaba prohibido por la ley en Levítico 21:10. Y en segundo lugar, encontramos nosotros que Dios permite esto, que a su Hijo se le rasguen las vestiduras que él traía para mostrarle a Israel que el sacerdocio levítico había terminado. Una ropa rasgada ya no sirve absolutamente para nada. ¿Y cuáles son las vestiduras que los sacerdotes del nuevo orden estaban tratando de romper a esa persona? Eran las ropas del Hijo de Dios, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. Y el otro símbolo lo encontramos en Mateo 27:51, Mateo 27:51, cuando dice la Biblia, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron. El rasgamiento del velo del templo nos habla de que ahora, ya lo vimos en clases pasadas, se abría el camino, porque el velo simbolizaba la carne, la humanidad de Cristo, ahora se abría el camino y se podía el ser humano introducir o entrar al lugar santísimo sin necesidad de mediadores. Sin ninguna monja, sin ningún arzobispo, sin el papa, sin ningún cura, sin ningún santo. Al rasgarse el templo y al rasgarle las vestiduras a Cristo, estos dos actos nos hablaban simbólicamente que el orden sacerdotal del orden levítico había cesado para siempre. Ahora veamos algunos contrastes importantes entre el sacerdocio de Aarón y el sacerdocio de Cristo. Una de las cosas, por ejemplo, que el sumo sacerdote en el Antiguo Testamento necesitaba era, para ser calificado como sumo sacerdote, necesitaba tener compasión, necesitaba ser un hombre compasivo con los ignorantes y con los extraviados. Veamos esta verdad en Hebreos capítulo 5, versículos del 1 al 2. Si el sacerdote en el Antiguo Testamento no tenía, repito, estas características de compasión con los extraviados y con los ignorantes, no podía ser calificado para el sacerdocio. Dice Hebreos 5 del 1 al 2, porque todo sumo sacerdote, tomado de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Pero el sumo sacerdote en el Nuevo Testamento, dice Hebreos 7:26, era un hombre santo, sin mancha y apartado de los pecadores. Y si alguien quiere ver la compasión y la misericordia de Dios, lo vemos en la persona de Jesucristo. En segundo lugar, el sacerdote arónico necesitaba ofrecer sacrificios. Cuando entraba al lugar santo, tenía que decirle a Dios, Padre, perdonen primero mis pecados. Y cuando ofrecía sacrificio primero por sus pecados, después ofrecía sacrificio por los pecados del pueblo. Dice Hebreos 5, versículo 3, y por causa de ello, debe ofrecer por los pecados tanto por sí mismo como también por el pueblo. Pero dice Hebreos 7:26 que nos convenía aquel sacerdote santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. En el orden de Cristo, la Biblia nos muestra que nuestro sumo sacerdote ya no es Aarón ni el orden levítico, ahora es un hombre que no tuvo necesidad de ofrecer sacrificio por sus propios pecados, porque si primero el hombre que moría en la cruz tendría que pagar por sus pecados, no hubiera podido pagar con su vida por nuestros pecados. El sacerdote en el Antiguo Testamento ofrecía un animal, el sacerdote en el Nuevo Testamento, él era el sacrificio y él era el sacerdote al mismo tiempo. Repito, Cristo fue el sacrificio y el sacerdote en el mismo momento. Y en último lugar, los sacerdotes arónicos
Y los de la casa de Leví eran hechos sin juramento, o sea, cuando se ordenaba un sacerdote, no tenían que jurar. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 21, Hebreos 7, 21, porque los otros ciertamente, o sea, se refiere a los del orden levítico, sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este, con el juramento del que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Cuando Cristo está en la cruz del Calvario, a Él se abre la voz y dice el Dios, el Padre, juro. Ya no solamente digo, sino que juro que ese hombre que murió en la cruz es un sacerdote eterno. Que nadie se levante, que no se levante el panzoncito de Buda, ni Mahatma Gandhi, ni Krishna, ni Zoroastro, ni Lao Tse, ni el Dalai Lama, que nadie se atreva a decir, porque yo he jurado que Él es el único que puede pagar por los pecados. Y estas verdades son tan preciosas para la vida cristiana, porque nos despejan el camino, nos dan mucha luz y nos muestran que ya estamos siendo, dice Cristo, la verdad nos hará libres. Y cuando conocemos esas verdades, ya no estamos esclavizados a hombres y a confesarle un pecado a un hombre o estar dependiendo de un hombre para que nos lleve y pídale a Dios por mí. Ya no necesitamos estas cosas. Nuestro sacerdote Cristo es para siempre el que nos representa en el cielo y ya no tengo que llegar a ningún hombre aquí en la tierra para pedirle que me conecte con el cielo. Ahora, directamente en el cielo está mi contacto, mi mediador. Habiendo comprendido estas verdades, vamos a comenzar a ver nosotros que las diferencias que se demuestran entre la superioridad del sacerdocio de Cristo contra la inferioridad del sacerdocio levítico, nos enseña que sígame por favor con mucho cuidado, si el sacerdocio de Cristo fue superior al sacerdocio del Antiguo Testamento, esto es absolutamente lógico, tenía que haber un cambio. Vean Hebreos 7:2. Tenía que haber un cambio. ¿Un cambio en qué? ¿Qué cambió la cruz de Cristo? ¿Qué cambió? Hebreos 7:2. Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. ¿Qué fue lo que cambió Cristo en la cruz de Calvario? ¿Abrogó los 10 mandamientos? No, porque Él dijo en Mateo 5, no he venido para abrogar la ley, he venido para cumplirla. Entonces, ¿qué fue lo que cambió Cristo con su sacerdocio perfecto y eterno? Aquí dice que la ley, y cuando el libro de Hebreos menciona la ley, ¿se refiere a los 10 mandamientos? No, la ley se refiere a toda la ley mosaica que estaba dividida en 3. La ley moral, los 10 mandamientos. La ley ceremonial, el orden levítico sacerdotal, el libro de Levíticos. Y la ley gubernamental o la ley civil en el libro de Deuteronomio para gobernar civilmente al pueblo de Israel. Entonces, las 3 leyes de Dios gobernaban al pueblo de Israel. La ley moral, los 10 mandamientos los gobernaba moralmente. La ley ceremonial les mostraba cómo adorar a Dios. Y la ley civil le mostraba cómo someterse a sus gobernantes y a sus reyes. Cuando Cristo muere en la cruz, se anulan la ley ceremonial. No son cuernos, Para que no digan, el hermano Luis anda haciendo anatemas. Entonces se anula la ley ceremonial y queda la ley moral y queda la ley civil. Y como el pueblo de Israel deja de ser pueblo y nación en cuanto a los privilegios, como explica Romanos 9, 10 y 11, en cuanto Cristo muere, ¿qué es la única ley que queda? Los 10 mandamientos. Y ahora quedan los 10 mandamientos de todo el orden mosaico en el Nuevo Testamento, y nos quedan los 10 mandamientos, ya no para que sea una norma para nosotros de cumplirlos legalmente, sino quedan como una norma, como dice Romanos 7, de la santidad de Dios. La ley es buena, la ley es justa, y Dios no abrogó los 10 mandamientos, siguen representando la norma más alta de la ley santa de Dios.
Entonces, cuando Cristo viene, anula, cambia su sacerdocio, el orden levítico. Y es este cambio el que Roma nunca quiso aceptar. Ahí está. Ellos quisieron continuar con las ceremonias, la liturgia, el ritualismo, el ceremonialismo de la ley levítica. Se brincaron a Cristo. Y Roma es la perpetuación, es la continuidad del sacerdocio levítico. ¿Se viste de vestiduras el hombre que entra ahí? ¿No es verdad? ¿Qué se pone? La túnica, mitra, y se viste como el sacerdote del Antiguo Testamento. Y entra a un lugar y dice en latín, decía, adeum qualitifica juventutem meam, quia tues Deus, quia tues Deus, fortitudo meam, quia mes Dios, inchuis masi apolis, que significa, me introduzco al altar de Dios a ofrecer los sacrificios por los vivos y por los muertos. Entonces, aquí hay una religión que continúa repitiendo el orden levítico cuando ese orden ya cesó, ya se acabó. Porque ya no necesita nadie estar entrando a ofrecer sacrificios. Yo siempre que les pregunto a mis amigos católicos, ¿tú sabes lo que es la misa? El 99% no saben lo que es la misa. Y les digo, pues te voy a refrescar la memoria. La misa es un sacrificio, de acuerdo al Segundo Concilio de Trento. Y el sacrificio de la misa es por los vivos y por los muertos. Por eso es que cuando alguien se muere, se ofrecen misas gregorianas, que hacen que el muertito no esté tan calientito en el infierno. Y si está en el purgatorio, le aminora los días y lo puede sacar y algún día estar delante de Dios. Y la Biblia dice en Hebreos 9:27 que está establecido a los hombres que moramos una vez y después de esto el juicio. Estas verdades le pido a Dios con toda mi alma que me dé amor para decirlas. No quiero ofender a nadie, pero si alguien se ofende es por la palabra de Dios. Lo quiero decir con mucho amor porque tenemos que decir la verdad. No puedo enseñar yo Éxodo y Hebreos sin decir los errores en que estamos cayendo por no conocer el nuevo sacerdocio. Entonces, la misa es la negación más grande de la eficacia perpetua del sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario. Veamos Hebreos 9, 24 al 26. Una vez que ya sabemos qué es la misa, que es un sacrificio o la repetición del sacrificio de Cristo, veamos a la luz de la Biblia que ignoran totalmente el libro de los Hebreos, pero lo ignoran totalmente, lo ignoraron. Dice Hebreos 9, 24 al 26, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros delante de Dios, y no para ofrecerse muchas veces. Traes la misa, cada vez que se celebra una misa, se está sacrificando a Cristo. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces, lo tuvieron que haber crucificado muchas veces y vuelvan a crucificar y vuelvan a crucificar. Pero dice la Biblia, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó una vez para siempre. Para siempre ya nadie se atreva a tratar de repetir el sacrificio de Cristo. Fue hecho una vez y por todos los siglos de los siglos de los siglos, por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Hebreos 10, versículo 10. En esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Cristo, hecha una vez para siempre. Versículo 12. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre
Un solo sacrificio, por favor, óiganlo. Fue uno solo nada más por los pecados. Se ha sentado a la diestra del Padre. Versículo 14. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Cuando nosotros vemos estas verdades, la palabra de Dios alumbra los ojos. Nos saca del paganismo. Es como una cuerda que Dios nos tira en un pozo en donde estamos a oscuras, paganos, idólatras, y haciendo tantas cosas por nuestra ignorancia, porque no teníamos luz. La única luz que nos daban era de los hombres, pero cuando somos iluminados del cielo, esa luz nos saca, nos limpia, nos liberta, nos transforma, nos cambia, nos hace libres de los ritos, de las ceremonias, del paganismo, de la mentira, del error, de los sacrificios que nunca pueden jamás quitar los pecados. Ya no tenemos por qué visitar un muerto el día cuando se muere, el día de muertos. Ya no tenemos por qué llevarle flores a los muertos, ni tampoco mole. Ya no tenemos por qué rezarle un muerto que sea muerto. Ya no tenemos que rezarle a una persona a través de otro hombre. Ya no tengo que ir con ningún hombre para que me quite los pecados. Ya no tengo que tomar una hostia para que me digan que cada vez que la tomo recibo a Cristo y a los 5 días se me sale y se vuelve a meter otra vez el domingo. Todas esas cosas ya las entendí, ya las comprendí, mi alma ya las asimiló. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la palabra de Dios. Y esto fue prohibido 2000 años. 2000 años. Se prohibió la Biblia y se introdujeron, al cerrarse las Sagradas Escrituras, las tradiciones que Marcos 7 dice, invalidan el mandamiento de Dios. Con estos antecedentes nosotros vemos pues que el Nuevo Testamento nos enseña que ya no existe una clase sacerdotal privilegiada para interceder por los demás cristianos, sino que todos los cristianos, todos somos sacerdotes de Dios. Apuntan los versículos, 1 de Pedro 2:9. 1 de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Apocalipsis capítulo 1, versículo del 5 al 6. Y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Capítulo 5 de Apocalipsis, versículo 10. Y nos ha hecho para Dios nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. Ya no hay pues bajo la nueva economía, bajo el nuevo régimen, bajo la nueva orden, bajo el nuevo pacto, ya no hay ni existe un grupo de personas como en el Antiguo Testamento, quienes tenían ciertos privilegios y tenían poder para hacer esto y tener aquello. Ahora bajo el nuevo pacto, ahora todos aquellos que se acogen y abrazan la cruz y ponen su confianza en la muerte de Cristo son hechos sacerdotes. Y todos nosotros como sacerdotes ahora ya no venimos a ofrecer sacrificios como en el Antiguo Testamento de personas muertas o de animales muertos. Ahora venimos a ofrecer sacrificios, dice Romanos 12, versículo 1, sacrificios vivos. Les ruego que presentéis pues vuestros cuerpos en sacrificio vivo,